Estábamos hablando del rapto y mi esposa desapareció, ya me dio pena. No se la haya llevado el Señor y me haya quedado yo, ¿verdad? Vamos a ir allí a Mateo capítulo 6, versículo 33. Nos dice ahí la palabra del Señor, Mateo 6, 33, ¿verdad? Trajo su Biblia, ábrala. También pedimos oración por la familia, la tía que habíamos pedido oración el día jueves, ¿verdad? Que estaba en el hospital, ya le dieron sus resultados y no son buenos. Tiene cáncer en la médula ósea, ¿verdad? Pedimos de sus oraciones, es la hermana de mi suegra, ¿verdad? Así que la familia está pasando, ¿verdad? Por esa, hoy le empezaron a dar sus primeros diálisis porque también están fallando sus riñones y ¿verdad? Los jueves nos ponemos a orar. Si usted no viene los jueves, pero quiere que oremos por su necesidad, por su petición, mándela al grupo de las damas o de los varones para orar. Queremos hacer su necesidad nuestra para orar. Como hermanos en Cristo, yo sé que a veces no podemos estar en la iglesia y también, ¿verdad? Ore por la iglesia y por los hermanos el día jueves, ¿verdad? Que han sido de tremenda bendición el orar juntos como hermanos en Cristo. Mateo 6, 33. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 6, 33. Vamos a darle lectura a la bendita y palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos dejó su palabra, ¿verdad? Que fuéramos sin su palabra, ¿verdad? No supiéramos ni a dónde ir, pero con su palabra sabemos a dónde vamos y sabemos el camino y sabemos lo que nos espera. Dice el Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amado, te damos las gracias por tu palabra, por tu don infinito, por tus grandes misericordias, por lo que tú has hecho en la Iglesia Bautista Éxodo, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos. Y qué privilegio, Padre, ser miembros de esta iglesia y, Padre, empujar la carreta. Este es nuestro tiempo, Señor, y Padre, queremos, Señor, queremos que tú nos uses para tu honra y tu gloria. Usa el mensaje de esta tarde que traiga convicción a nuestro corazón, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje de ahora es poner a Dios en primer lugar. Sí, ¿cómo hace falta poner a Dios en primer lugar? Ponemos la familia, ponemos el trabajo, ponemos tantas cosas, ¿verdad? Pero quitamos al no poner a Dios en primer lugar, lo bajamos a Él al segundo lugar, quizás al tercer lugar. Ahora, si Él no es la primer prioridad en tu vida, Él no va a estar en el segundo ni en el tercer lugar. Es su palabra. Es Él el que Él dice, ¿verdad? La enseñanza, la predicación de ahora, cómo debemos poner a Dios en primer lugar. Siempre. No solo a veces, sino siempre. Dios debe de ocupar el primer lugar. Siempre. Sobre todas las cosas. ¿Cuál es la prioridad suya? ¿Su empleo? ¿El estudio? ¿El entretenimiento? Wow, qué tremendo, hermano. Lo cual nunca se miraba en años atrás en esta nación. En día domingo las tiendas cerradas para darle el día del Señor. Y luego después empiezan a abrir. Ahora el Super Bowl, los juegos de básquetbol, de béisbol, de fútbol americano y de fútbol, hermano, llenando, ¿verdad? Justamente en este tiempo, ¿verdad? En el día del Señor, el día donde debemos dedicarle al Señor. A veces el juego, el deporte lo hacemos prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Su empleo, el estudio, el entretenimiento. Nuestras prioridades son
son las que ponemos primero. Nuestras prioridades son aquellas cosas que ponemos primero. Nosotros debemos preguntarnos cuál es su prioridad, ¿verdad? Mire, mamá está llamando. Al ratito le contestamos a mamá. Hablé con ella ayer, ¿verdad? Hablé con ella ayer y dice que se encuentra mejor. Sabe que es el servicio del Señor. Yo creo que quiere escucharlo, ¿verdad? No, lo mira, tiene YouTube y lo pone, dice ahí miro. Y luego dice, ¿verdad? Y promueve. Ese que está allí, sí, ese es mi hijo. Y es pastor y predica. Y que no se le olvide decir que es el más guapo también, ¿verdad? Para mamá siempre somos los más guapos, ¿verdad? Para mamá siempre somos, ¿verdad? ¿Habrá hijo feo? No, ¿verdad? El hijo, nosotros, ¿verdad? Somos los más guapos. Reconocerlo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la prioridad suya? Su empleo, el estudio, el entretenimiento. Nuestras prioridades son las que ponemos primero. Nosotros debemos de preguntarnos, cuestionarnos, ¿cuál es mi prioridad? Hágase una pregunta, ¿cuál es mi prioridad ahora? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Quién es el primer lugar hoy? Muchas veces dejamos de poner a Dios en primer lugar por otras cosas que deben ser segundo lugar en nuestra vida. Muchas veces dejamos de poner a Dios en primer lugar y colocamos otras cosas que le pertenecen al Señor, que es el primer lugar, que debe ser en nuestra vida. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, Él nunca va a ocupar ningún segundo lugar ni tercer lugar. Si no ocupa el primer lugar, hermano, no estará contigo. Si no lo ponemos en primer lugar, Él no estará presente en tu vida. Démosle, hermanos, el primer lugar a Dios. Si le hacemos, si lo ponemos a Él, los beneficios, nos conviene poner a Dios en primer lugar. Nos conviene, hermano, que Él sea el primer lugar, que Él sea mi prioridad. Démosle al Señor el primer lugar. Si lo hacemos, le estamos, ¿verdad? Si lo hacemos, lo estamos apreciando, lo estamos honrando, lo estamos glorificando. Dios debe ser, ¿verdad?, el primer lugar en todo. Piensa este día, ¿es Dios realmente la persona primordial en mi vida o es mi familia, mi hogar, mi trabajo, mi necesidad, mi casa, mi carro, cualquier otra cosa? Hermano, gente no viene a la iglesia por un fútbol. Porque ese día va a jugar las Chivas contra... Ya sabemos quién va a ganar. Siempre nos ganan. Iba a decir, siempre compran los jugadores. siempre compran los árbitros, ¿verdad? No se crea tampoco, ¿verdad? Ya sabemos que... hermano, es polémica, hermano. Ya sabemos, va a pelear Canelo. Ya sabemos quién va a ganar. Ya está vendido. Ya es una mafia, hermano, ya sabemos, ¿verdad? Nomás vaya en la página y diga cuánto está la apuesta y ahí está la respuesta. ¿Quién va a ganar, verdad? ¿Quién va a quitarlo a él del trono? Es el que vende, es la carita ahorita del boxeo, ¿verdad? Es el que está vendiendo ahorita, promoviendo, ¿verdad? Él busca oponentes, ¿verdad? Pelea y hasta uno más fuerte que él y dice, no, ¿verdad? Dios debe tener el primer lugar en todo, hermano. Cada cosa, ¿verdad? Lo que es importante, que dice Dios debe tener el primer lugar en todo. Nada es más importante que Dios. Por eso debemos de dejar a un lado todo y darle a Él el primer lugar. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Reconócelo. Proverbios capítulo 6 versículo 3 dice, reconócelo en todos tus caminos. Ponlo a Él. La palabra reconóceles, colócalo a Él en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmos capítulo 37, versículo 5, es lo que Él nos dice, ¿verdad? Encomienda a Jehová tu camino, ponlo a Él en primer lugar. Confía en Él y Él va a hacer. Cuando Dios dice, cuando Jesús dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios sabe tu necesidad. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce mi necesidad. Dios conoce lo que yo necesito. Sí, hermano, tú necesitas un trabajo. Yo necesito un mejor trabajo. Tú necesitas más dinero. Claro que todos necesitamos y Dios lo sabe. Y por eso dice Dios, búscame a mí y yo voy a suplir tu necesidad. Pon a Dios en primer lugar. Pregúntate esta mañana, esta tarde, ¿es Dios el primer lugar en mi vida? Si es Dios el primer lugar en mi vida. Hay muchos cristianos que dicen, tú les preguntas, ¿es Dios el primer lugar en tu vida? Claro que sí. ¿Vas a ir a la iglesia? No, no puedo. Realmente no es, hermano, porque si fuera Cristo la prioridad de tu vida, tú no pensarías ni dudarías, ese es el día que hizo Jehová, voy a estar allí. Nada es más importante que mi comunión con Él. Venir aquí a la casa del Señor. Este es el día del Señor. El Señor dejó mínimo un día para que se le glorificara a Él. Por eso debemos de buscar, hermano, primeramente el reino de Dios. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe tu necesidad. Dios quiere suplir tu necesidad, pero Dios quiere que lo pongas a Él primero. Dios sabe, Dios conoce, Él mejor conoce, hermano, tu necesidad que tú mismo. Él es el que conoce tu necesidad, pero muchas veces, lamentablemente, hacemos todo lo contrario. En vez de buscar a Dios, ponemos otras cosas primero, antes que Dios. Buscar primero las cosas que deben ser segundo lugar, como la ¿verdad? Comida, bebida, el vestido. Por eso dice ahí, note lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero. Dice el versículo 26. Por esa razón Jesús está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Encontramos el porqué de ese versículo en los versículos anteriores. Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Tú has mirado alguna ave muerta de hambre? No, ¿verdad? No hemos mirado, hermano, una ave muerta de hambre. Que se la maten por un hambriento, sí, ¿verdad? ¿No valéis? Dice, esa es la pregunta. ¿Qué no eres? Mira, ¿qué es más importante? ¿Qué vale más? ¿Una ave o el Hijo de Dios? ¿O un Hijo de Dios? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni tampoco hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué a veces no ponemos a Dios en primer lugar? Por falta de fe. Si voy a la iglesia, invierto el tiempo en la iglesia, no me va a alcanzar ni me va a rendir el día. Y por esa razón nos ponemos a Dios primero. Y Dios dice, yo conozco tu necesidad y yo quiero suplir tu necesidad. Ponme a mí primero y yo voy a cuidar de ti.
Un día le dijeron, ¿verdad? Una anécdota, dijeron invitaron a una persona a la iglesia. Venga, hermana, vamos a la iglesia. Y vamos a usar las gallinas, porque eran unas gallinas las que decía que tenía. Y dijo, no, es que no quiero ir, porque ¿quién va a cuidar mis gallinas? Vamos a la iglesia. ¿Y quién cuida mis gallinas? El Señor cuida sus gallinas, pues se la trajeron a la iglesia. Y cuando viene aquí el pastor predicando, ¿verdad? Y diciéndole el mensaje, el Señor está entre nosotros. Y se para la hermana y se empieza a ir. ¿A dónde va, hermana? Si el Señor está aquí, ¿quién está cuidando mis gallinas? Porque muchos así somos, ¿verdad? Si el Señor está aquí, entonces ¿quién está cuidando lo mío? A veces y sí nos reímos porque, ¿verdad? Pero a veces realmente es así. Desconfiamos de Dios, de la provisión de Dios. Y no ponemos a Él en primer lugar. Si le doy a Él el primer lugar, si me dicen que vaya a la iglesia y no vaya a trabajar, pues ¿quién va a alimentar? ¿Quién va a cubrir mis biles? Y por esa razón estamos así, hermanos. Porque no le ponemos a Él en primer lugar. Él no es la prioridad en mi vida. Debemos de preguntarnos primero, ¿verdad? Para yo poder poner al Señor, ¿verdad? En primer lugar. Mira, anota lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Dios debe tener, hermano, el primer lugar en todos los ciertos días. Every day, hermano. Todos los días. Todos los días de tu vida, que Él sea el primero. Nota lo que dice segunda de carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 5. Dice el versículo 5, ahí nos dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si Dios no tiene tu corazón, no tendrá nada de lo demás. Él quiere tener, si Él no tiene, la palabra de Dios dice que donde está ¿qué? Que donde está nuestro ¿qué? Corazón. ¿Está qué? Que donde está nuestro tesoro, ahí está ¿qué? Nuestro corazón. Pregunta, ¿dónde está tu tesoro? ¿Es Dios el primer lugar? Resulta que andaba allí un cristiano, ¿verdad? Que andaba un cristiano y lo mandaron a la guerra y empezaron a balear y empezaron a disparar, ¿verdad? Y le daban bala y medio caía y avanzaba más y ahí iba él y le daban otro balazo y medio caía y se levantaba y dale al corazón y no caía. De repente uno dijo, ¿será cristiano? Y que dale a la cartera. Y que le da la cartera y cayó. Porque ahí estaba ¿qué? Su corazón. No la agarraron, ¿verdad? Algunos todavía están pensando en qué guerra andaba, ¿verdad? En la guerra de Vietnam, en la guerra de... ¿verdad? Era cristiano, ¿verdad? Yo creo. No diezmó, se llevó el diezmo y le dieron un balazo a la cartera y cayó ahí, ¿verdad? Bien fumigado. Debemos darnos primero a Dios, hermano. Si no nos damos a Dios, Él no va a ser el primer lugar en tu vida. Dios debe, hermano, ¿verdad? Él debe de ocupar el primer lugar. Dios debe tener el primer lugar sobre nuestra familia. No hay nada más importante, hermano, que el Señor. No es la familia. Es que el Señor. Es el Señor, ¿verdad? Es el Señor el que dice, debemos de darnos primeramente nosotros a Dios. Dice que la carta a los Corintios, que ellos primero se dieron al Señor y luego después a vosotros. Dios nos pide, hermano, pero estamos dispuestos nosotros a ceder a la petición de Dios,
a ponernos Él en primer lugar. Note lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Nos dice a nosotros la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quién es realmente el ser más importante en tu vida? Grandes multitudes iban con Él. Dice en el versículo 25, grandes multitudes iban con Jesús. Y volviéndose dijo, si alguno viene a mí voluntario y no aborrece, eso no quiere decir que tienes que aborrecer a papá y a mamá. Y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y suegra, ¿verdad? Y aún también a su propia vida. Mire, ¿qué dice el Señor? No puede ser mi discípulo. No se trata de aborrecer a padre y mami. Está hablando de si lo ponemos a papá, a mamá en primer lugar. Pero muchas veces ponemos a Dios en segundo lugar y a nuestra familia en primer lugar. Por ejemplo, si viene una familia a visitarte y siempre nos visitan el día domingo. O sea, es exactamente el día domingo, no es sábado, no es viernes. El día domingo. ¿No será que Dios está probando tu corazón para ver quién es el primer lugar? Por ejemplo, si viene un familiar a visitarte, ya no nos reunimos porque la familia vino a visitarme. Es que vinieron, como dijeron, con aquellos, es que venimos de lejanas tierras. Ahí es donde yo no creo que el diablo esté, yo no creo que el diablo esté probando tu corazón. Yo creo que es más bien Dios el que está probando tu corazón. Para ver si tú le dices, papi, mami, hermanita, hermanito, viniste desde muy lejos. No pasa nada si te quedas 3 horas aquí sentadita en la casa. O me acompañas al culto. Tu decisión. Ahí es donde Dios prueba realmente nuestro corazón. Si Él es el primer lugar, no vas a dudar. Pero si Él no es el primer lugar, lo vas a pensar. Voy a llamarle al pastor. El pastor tiene que entenderme. Yo te entiendo, hermano. Pero Él no te entiende. Si no es Él el primer lugar, Él no va a ser el segundo lugar. Si no, Él fue el mismo que dijo, grandes multitudes iban tras Él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer e hijos, su hermano, sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no dejó de hacer lo que estaba haciendo por ir a recibir a su familia. Note lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 46 y 50. Jesús me entiende, claro. Pero también Jesús quiere que tú lo entiendas a Él, que Él necesita ser el primer lugar en su vida. Ahí vinieron sus familiares a buscar a Jesús. Note lo que dice el versículo 46 del capítulo 12 de Mateo. Mientras él uno estaba hablando a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Mientras aún él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanas, sus hermanos estaban fuera
y le querían hablar. Y les dijo uno: hey Jesús, he aquí tu mamá y tu papá y tus hermanas están afuera y quieren hablar contigo. Nota lo que dice la respuesta del Señor. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace, nota, la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es más importante para mí. Jesús no dejó de predicar, Jesús no dejó de enseñar. Imagínate qué tremendo que al pastor le visitara su familia. Y el pastor, hermano, no va a haber servicio. Porque al pastor le llegó su mamá, su hermana, que viene desde tierras lejanas. ¿Desde dónde? Desde México. Yo le digo, ¿verdad? Mi mamá cuando va conmigo, ¿verdad? Cuando me invitan y le digo, voy a ir. Pero al ir, y tú vienes conmigo, todos vamos a ir a la iglesia. Nadie se queda. Y dice ella, no, pues sí, vamos a ir todos. Para mí es fácil decirle, quédate en la casa, voy y predico y luego regresamos, aquí estamos. No, vamos a ir todos. Jesús no dejó de seguir predicando para salir corriendo a recibir a su familia, porque Jesús siempre puso a su Padre Celestial en primer lugar. Nota lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 34. ¿O es Él el primer lugar, hermano, en nuestra vida? ¿O es nuestra familia? Si Él no es el primer lugar, en realidad estamos poniendo a alguien en primer lugar antes que a Él. Nota lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 34. Tú nomás, ¿verdad? Dile, I love you sister, I love you brother, but ¿quieres venir a la iglesia o te quieres quedar en casa? Siéntate en casa y si te quedas, pues ahí haces algo de comida para cuando vengan, pues ya esté algo hecho en la parrilla, ¿verdad? 5:34. Dice de San Juan, 5:34. Pero yo no recibí testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis. Dije el versículo 34, hermano, lo puse mal. No, lo puse mal, hermano. Lo escribí mal. ¿Quién es más importante en tu vida, hermano, realmente? ¿Es la familia? Si nuestro hijo se enferma, mire, hay gente que no viene a la iglesia hay gente, hermano, yo entiendo, hermano, que un niño está enfermito y se tiene que quedar en la casa. Totalmente entendido. Yo lo entiendo, pero Dios no lo entiende. Pero el que se quede toda la familia, al uno le duele la cabeza y toda la familia se queda en la casa. Hermano, realmente, ¿quién es primero? Es que Dios prueba el corazón realmente, si estamos en serio con Él o no. Yo entiendo, hermano, que el que se quede toda la familia no quiere decir que va a beneficiar y se le va a quitar. Un hermano, ¿verdad? Nuestra iglesia no vino a nuestra iglesia, no vino a la iglesia, al servicio de la iglesia. Dijo, no, es que no vinimos a la iglesia porque a la niña le dolía la cabeza. Y no vino él,
Y no vino ella, ni mucho menos toda la familia. Y ni la suegra. Imagínense. Hay que cuidar. No vaya a ser que se le vaya a caer la cabeza. Yo lo entiendo, hermano, pero Dios no. Dios sabe realmente quién es el primer lugar en nuestra vida. Mira, para Él, hermano, nosotros fuimos su preciado tesoro. Los mejores, hermano. ¿Quién es el que está? Si Él no es el primer lugar, alguien está ocupando el primer lugar entonces. Realmente, si Él no es el primer lugar en mi vida, alguien he colocado yo en primer lugar. Como te digo, hermano, Dios prueba el corazón. Es Dios el que está probando realmente. Es que para mí Dios todo es en mi vida. Él es el primer lugar y luego te envía una prueba y fallas en la primera prueba. Y ahí Él se da cuenta realmente quién es el primer lugar en mi vida. Wow, hermano. Mucho menos, imagínate, el Señor le dijo a Abraham, dame a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. ¿Mi único? No. Dios probó el corazón de Abraham para ver si el hijo era más importante que Dios. Dios probó el corazón de Abraham para ver si su hijo, su amado, el único, el que tuvo en su vejez, era el primer lugar o era Dios ocupando el primer lugar. Abraham no dudó de sacrificar a su hijo, de ofrecerlo, porque él dijo, tú eres el primer lugar en mi vida. No es mi hijo, eres tú. Dios prueba el corazón, hermano. Note lo que dice Marta. A veces, ¿qué cosas son más importantes en nuestra vida? Encontramos en Lucas una historia que Jesús está narrando personalmente de dos hermanas, ¿verdad? Que él estimaba. Nota lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Quién es el primer lugar? Si me amas, dices, yo te amo, Señor, sí, pero no hacemos lo que Él nos dice. Aconteció que yendo él de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Imagínate qué tremendo que esa mujer invita a Jesús a casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuál era la prioridad para Marta? ¿Cuál era la prioridad realmente de Marta? Los quehaceres. Lo invita a casa, le va a cocinar al Señor. Le va a hacer una comida favorita al Señor Jesús. Usted lo invita a casa, pues está esperando que le va a dar. Pero el Señor ella se está sacrificando para servir. Para prepararle algo rico al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no está mal. Pero ¿cuál era su prioridad? Limpia la casa, comida hecha. Y luego nos sentamos a escuchar al Señor. Y Dios dice, espérate, pero la hermana no es que era floja, sino que ¿cuál era la prioridad de María? Escuchar al Señor.
Pero Marta, dice la Biblia, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, mira, Marta, Marta, Marta. Y eso es lo que le dice Dios a un cristiano que pone primero otras cosas antes que servirle a Dios. Afanados y turbados. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es más importante. Pero solo una cosa es necesaria y ella ha escogido la mejor parte. Nota, la cual no le será quitada. Marta estaba afanada, preocupada por la comida, que no se fueran a quemar los frijoles que le iba a servir al Señor. Ponía la comida, los quehaceres de la casa en primer lugar. Mira, es triste que a veces le pregunto a la gente, hermano, vamos a la iglesia. Bueno, yo entiendo, hermano, cuando es nuevo, pero ya nosotros que hemos puesto a Cristo en primer lugar, vamos a la iglesia, no porque voy a ir a alabar. Yo digo, hermano, ¿no podríamos hacer esos quehaceres antes o después del servicio? Y le damos a Él la prioridad. Creo que nos rendiría mejor. Creo que tuviéramos el beneficio de Dios. La bendición, al hecho que usted ha venido a la iglesia, usted hizo a Dios primer lugar. Y a lo mejor usted va a trabajar. ¿Cuántas veces después del servicio yo fui a trabajar? Y a veces hermano, confieso mi pecado, se me hacía hasta largo el servicio. Porque yo decía, después de la iglesia me voy a ir a trabajar. Si el pastor termina a las 9 el jueves, yo tenía que entrar a las 5. Ya me había atrasado allí un par de horas que tenía que aventajar. Y a punto estaba de decir, ya no voy a ir. Porque tengo que salir más temprano. Y al siguiente día tenía que ir a trabajar. Otra vez tempranito, a las 8 de la mañana. Tenía que salir yo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y me tardaba. Pero realmente, ¿quién era importante en el primer lugar en tu vida? Es Él. Busca ponerlo a Él en primer lugar. Él sabe tu necesidad, Él sabe tus quehaceres, Él sabe lo que tú necesitas. Él conoce lo que estamos pasando. Él sabe que necesitas una casa, hermano. Él sabe que yo necesito una casa. Él sabe que tú necesitas un mejor trabajo. Claro, Él sabe, pero Él está probando el corazón. Marta ponía las prioridades en primer lugar, los quehaceres, y dejamos, Marta estaba afanada, preocupada por la comida, ponía la comida, los quehaceres de la casa en primer lugar, que Dios, ¿verdad? Que a Dios María había decidido darle a Él el primer lugar, a Dios. Dejemos en segundo lugar las cosas del hogar y démosle al primer lugar a Dios. No dejemos de reunirnos por estar haciendo las cosas de la casa. Nada es más importante que Dios. Por eso debemos de amarlo. Mira, note lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 35. De amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Dios conoce, hermano, a su iglesia. Dios conoce a cada uno de nosotros. Ponlo en primer lugar
y Él va a arreglar lo que está torcido. Garantía, hermano, Él te da una garantía de que si lo pones en primer lugar, Él va a ir a tu casa y va a arreglar lo que está mal, lo que tú no pudiste arreglar. Jesús le dijo, nota lo que dice en el versículo 34, entonces los fariseos oyeron que había hecho callar a los seduceos y se juntaron los dos grupos juntos en un solo pensamiento. Y uno de ellos, intérprete de la ley, que interpretaba las escrituras, que interpretaba la ley de Moisés, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Un hombre conocedor de la palabra de Dios, pero nota de lo que cadecía él. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Las tres cosas del hombre. Corazón, alma y mente. Sí, hermano. No voy a ir a la iglesia, pero mi espíritu va a estar en la iglesia. No puedo ir a la iglesia, pero mi espíritu va a estar en la iglesia. No, hermano. Dile solo a Dios. Él dice, si no es tu cuerpo y si no es tu alma, porque a veces venimos, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra alma está aquí, pero nuestra mente anda ya. Apagaría la olla de los frijoles. ¿Y si dejé la estufa prendida? No, sí me acuerdo que sí. No, a lo mejor no. Y no se vayan a quemar. Van como 4 veces, hermano. Mira, ¿cuántos se les han quemado los frijoles, hermano? ¿Verdad? A mi esposa, a mi suegra, a mi esposa, a mi suegra. Hermano, cuando llegamos allí, esa cosa huele feo, hermano. Dejaron los frijoles prendidos y se quemó hasta la olla. Pero aquí estábamos nosotros sentados. Apagamos los frijoles. Tú los apagaste, me dice a mí. Yo no me meto. Desde que pusiste un salero allí, ya no entro yo porque dice sal. Yo ya no entro a la cocina. Eso no me preguntas a mí. Si se me olvida el niño en la calle, en la casa, en la tienda, imagínate, me estás preguntando que si me acuerdo de los frijoles. 2 veces dejamos al Junior, a Josué en la tienda, hermano. Y no por 30 minutos, como 2 horas. ¿Qué padre olvida a su hijo por 2 horas? Yo. Y José y María olvidaron a Jesús. Eso es lo que, cuando estábamos leyendo, le dije, mira, amigo, tú eres bíblico. Te dejaron en Jerusalén. A Jesús lo dejaron en Jerusalén. Camino de 2 días, o no era 2 días, 3 días, algo así, no recuerdo. Pero ya era largo el camino. Ya estaban allá entre los familiares, ya a punto de llegar a la aldea. Y le pregunta a José a María, ¿y Jesús? Pues yo no sé. ¿Dónde lo dejaste? No, pues lo buscaron entre los parientes y no lo encontraron. Y regresaron. Dije, ¿ves? Tú eres bíblico. Si a Jesús se los olvidó José y María, cuanto más a nosotros. La policía no se los llevó, a nosotros sí nos los trajo la policía, ¿verdad? A la iglesia. Y el día de la iglesia, así de repente entró, hermano, después de que el coro, ya había cantado el coro. Y yo estaba cantando en el coro y de repente ve el policía y el chamaco que entra y dijo, ni cómo reconocerlo. Y lo primero que empieza a gritar desde lejos es, ¿por qué me dejaste? No, y ya nos bajamos nosotros, agarré a mi esposa, le dije, vente, nos van a llevar a los 2. Nos bajamos
Y ahí vamos con el policía y se nos queda viendo el policía así como diciendo. Dijo, ¿sabes por cuántas? Y nunca había visitado tantas iglesias en mi vida, dijo. Porque no sabía, él ni siquiera sabía, el hijo ni siquiera sabía cómo llegar a la iglesia. Él nomás llegaba y entraba y decía, esta no es. Y salíamos, dice. Y ya la llevaba otra. Y abríamos las puertas y pásenle. No, andamos buscando a los papás del niño. Buena suerte. Y decía, dijo, ¿sabes cuántas iglesias visité en mi vida? Es la primera vez que visito tantas iglesias. Nunca había pensado que había tantas iglesias en East Palo Alto. Ni tiempo me dieron de hablarle. Dije, gracias, señor policía, ¿verdad? Estaba tan nervioso, ¿verdad? Que me puse a sudar. Wow. ¿Quién es primero en tu vida, hermano? Realmente. ¿Es tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu casa? ¿O es Él? Ninguna otra cosa, ¿verdad? Nos dice Jesús en su palabra. Mateo 37, dice el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo no puedo ir a la iglesia, pero mi espíritu va a estar en la iglesia. Dios quiere que cuando nosotros vengamos, hermano, Dios quiere las tres. Espíritu, alma y tu cuerpo. Ninguna otra cosa, ningún otro texto se nos dice esto de nuestra familia, ni de nuestro trabajo, ni de nada más que solo de Dios nos dice. Debemos amar a nuestros hijos con todo el corazón, con toda el alma o con toda nuestra mente. No nos dice eso. Que debemos llamar a nuestro trabajo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma o con toda nuestra mente. Que debemos llamar los quehaceres de las casas con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma o con toda nuestra mente. No, es el único lugar que nos dice a Dios. Ama a Dios con tu corazón, con tu alma y con tu mente. Nunca se nos dice eso más que solo Dios, porque Dios tiene el primer lugar siempre, donde sea, cuando sea, a la hora que sea. Nota lo que dice, ¿verdad? Para ir finalizando, Lucas, ahí en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Nota lo que dice Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, Jesús, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y le dijo Jesús, mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro, sígueme. Uno le dijo, te voy a seguir. El otro, Jesús le dice, diciendo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya, entierra a mi padre y a mi madre. Dice, entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, capaz para el reino de Dios. ¿Es Él el primer lugar?
Si no es Él el primer lugar, Él no va a ser el segundo lugar, ni mucho menos el tercer lugar en mi vida. Todos ellos dijeron primero, tenemos que hacer tal cosa. Los tres dijeron, tenemos que hacer tal cosa primero. Pero después seguir a Jesús. Pero Jesús no lo aceptó. Mira, primero voy y luego después te sigo. Jesús dijo, no. Si no soy primero, yo no voy a ser el segundo, ni el tercero. Porque primero es Dios, después de las demás cosas. Si no estamos dispuestos a dar si no estamos dispuestos a darle a Dios el primer lugar, no podremos servirle nunca. Porque Dios nunca va a aceptar ser el segundo lugar en tu vida. Si la esposa se enferma, mi amor, lo siento mucho, te quedas en la casa. Pero yo tengo un compromiso. El esposo se está ahí revolcando en la cama. Lo siento, viejito, pero voy a ir a la iglesia. Dios es mi primer lugar. Cuando llegue, ¿verdad? Dijo el hermano Hugo Arellanes, mala hierba nunca muere, ¿verdad? De todas maneras. Cuando lo encuentre ahí, va a llegar ahí, lo va a mirar todavía vivito ahí, ¿verdad? Ahí va a estar, ay viejo, todavía estás aquí. Dale a Dios el primer lugar. Dios prueba tu corazón. Dios ha probado el corazón. Si realmente Él es el primer lugar. ¿O qué es? Dios conoce, hermano, Dios sabe. Dios sabe que es el trabajo. Dios sabe que tienes que trabajar. Dios sabe que tienes que pagar los biles. Dios lo sabe. Él de antemano lo sabe. Pero Él quiere bendecirte. Es que, hermano, mira, la bendición de Dios es a su manera. No es a nuestra manera. Los tres dijeron, deja que primero vaya y luego después. Y Dios dice, no, si no soy el primer lugar. Mira, yo siendo el asistente del pastor, yo dije, Señor, me quedo como asistente. Dios dijo, si no eres mío, al 100, 99.9, nada, cero. Mío o de nadie más. Hermana, ¿usted estaría dispuesta a compartir su esposo? No, suyo para siempre. Su esposo no está transferible. ¿Por qué a Dios no le damos a Él? Él mismo dice en Malaquías, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? Pregunta, hermano, ¿Dios está en primer lugar? ¿Quién es el primer lugar en tu vida? Y si lo has quitado del primer lugar, regrésalo, hermano, en primer lugar. Te conviene. Te conviene tener a Dios de tu lado y no en contra de ti. Vamos a orar, hermanos. Dios es fiel, hermano.